Este reposo presente que tenemos incluso en medio de las tribulaciones y pruebas, ese reposo no podían darlo ni Moisés ni Josué. El escritor cita el Salmo 95 y recuerda a los lectores respecto a la dureza del corazón de Israel. Tal vez quiera leer Éxodo capítulo 17 para ver cómo provocó Israel a Dios y lo probó cuando las cosas se pusieron difíciles. Los creyentes de hoy hacen lo mismo cuando vienen las tribulaciones y las pruebas. Y aquí tenemos el tema básico de Hebreos. Avancemos a la madurez, venciendo al enemigo y reclamando nuestra herencia en Cristo. Crucemos el Jordán, muramos a la vida vieja. Romanos capítulo 6. Y pidamos la presente herencia que Dios nos ha preparado. Efesios capítulo 2, versículo 10. Puede aplicarse a los creyentes la advertencia del versículo 12. Ciertamente la incredulidad es un pecado que acosa a los cristianos y esta incredulidad procede de un corazón malo que descuida la palabra. Una cosa es confiar en Dios para la salvación y otra muy diferente, someterle nuestras voluntades y vidas para dirección y servicio diario. Muchos cristianos están aún deambulando en el desierto de la derrota y de la incredulidad. Han sido sacados de Egipto, pero nunca han llegado a Canaán para reclamar su herencia en Cristo. Los judíos fueron comprados por la sangre y cubiertos por la nube. Sin embargo, la mayoría murió en el desierto. ¿Es esto para perder la salvación? Por supuesto que no. Es asunto de perder la vida de victoria y de bendición debido a una falta de confianza en Dios. ¿Y qué causa ese corazón malo de incredulidad? 1. No oír la voz de Dios. Versículo 7. Versículo 15. Y 2. Dejarnos engañar por el pecado. Versículo 13. Cuán importante es oír la palabra de Dios. Si erramos aquí, empezaremos a alejarnos de la palabra. Capítulo 2, versículo 1 al 14. Y entonces duraremos de ella. Capítulo 3, versículos 18 y 19. Usamos las exhortaciones de los que quieren ayudarnos. Capítulo 3, versículo 13. Y avanzamos a la obstinada desobediencia hasta que lleguemos a cauterizarnos en contra de la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 11 a capítulo 6, versículo 20. El pecado en la vida del creyente es engañoso. Empieza como algo pequeño, pero crece gradualmente. Los que persisten en avanzar y retienen su confianza demuestran que son verdaderamente salvos. Y al hacerlo así evitan el castigo de Dios y posiblemente, como Israel, el juicio en esta vida. La incredulidad es algo serio. Capítulo 4. Este capítulo continúa el tema que empezó en capítulo 3, versículo 11. El reposo. La palabra reposo se usa en esta sección en 5 sentidos diferentes. 1. El reposo de Dios en el día de descanso, según Génesis capítulo 2, versículo 2. Y Hebreos capítulo 4, versículo 4 y 10. 2. Canaán, el reposo para Israel después de vagar por 40 años. 3. El reposo en Cristo del presente de salvación del creyente. Capítulo 4, versículo 3 y 10. 4. El reposo del presente de victoria del vencedor. Capítulo 4, versículo 11 y 5. El reposo en el cielo del futuro eterno. Capítulo 4, versículo 9. El reposo del día de descanso de Dios es un tipo de nuestro presente reposo de salvación, siguiendo la obra que Cristo concluyó en la cruz. Es también un cuadro del reposo eterno de gloria. El reposo de Israel en Canaán es similar a la vida de victoria y bendición que obtenemos al andar por fe y reclamar nuestra herencia en Cristo. Hay en este capítulo 4
exhortaciones relacionadas a la vida de reposo. Temamos, pues, versículo 1 al 8. Dios prometió descanso al pueblo de Israel, pero no entraron a ese reposo debido a la desobediencia que surgió de la incredulidad. Dios ha prometido un reposo para los suyos hoy, paz en medio de la prueba, victoria a pesar de los problemas al parecer imposibles. A esta vida de reposo en nuestra Canaán espiritual se le llama vamos adelante a la perfección. En capítulo 6, versículo 1, plena certeza de la esperanza. En capítulo 6, versículo 11, y heredan las promesas. En capítulo 6, versículo 12, téngase presente que los lectores de Hebreos atravesaban un tiempo de prueba y estaban tentados como el antiguo Israel a regresar a la vida vieja. Dios les había prometido el descanso en la victoria, sin embargo estaban en peligro de no alcanzarlo. Dios les había dado la palabra, pero no les aprovechó. Capítulo 4, versículo 2, ni la aplicaron a su vida. De nuevo vemos la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. El argumento del escritor es como sigue. Dios ha prometido un reposo a su pueblo, versículo 1, pero Israel no entró en ese reposo. Capítulo 4, versículo 6. Su promesa todavía sigue firme, porque Josué, versículo 8, no les dio este reposo espiritual, aunque les condujo al reposo nacional. De otra manera, David nunca hubiera hablado respecto a este reposo siglos más tarde en Salmos 95. Conclusión, queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 9. El escritor relaciona ese reposo al de Dios. Versículo 4 y 10. O sea, es uno de satisfacción, no el que se tiene después de quedar exhausto. Dios no estaba cansado después de crear el universo. El reposo de Génesis capítulo 2, versículo 2, habla de concluir la tarea y de satisfacción. Es un reposo del alma. Este es el reposo de fe que Jesús promete en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Esta es la salvación y es un don que recibimos por fe. El Deuteronomio capítulo 11, versículo 30 es lo que hallamos día tras día conforme tomamos su yugo y nos sometemos a él. Temamos, pues, versículo 1 es la advertencia de Dios, porque muchos de sus hijos no entraron en esta vida de reposo y victoria. Procuremos obrar. Capítulo 4, versículo 9 al 12. Procurar aquí significa poner diligencia. Esforcémonos con diligencia en entrar a ese reposo. Poner diligencia es exactamente lo opuesto a deslizarse. Capítulo 2, versículo 1 al 3.